No entendía. Yo no tenía todo esto, dijo temblando. Hoy no solo te alimento el cuerpo, respondió Dios. También quiero alimentar tu fe. Quiero que recuerdes, cada vez que sientas que no tienes nada, que lo que se entrega con amor nunca se pierde. Solo cambia de forma y regresa multiplicado. Pero la recompensa no terminó allí. Volverás a tu casa, continuó, y poco a poco verás puertas abrirse donde antes solo había paredes. No te prometo una vida sin pruebas, porque las pruebas son las que ahondan la raíz de tu fe. Pero te prometo algo mejor. Nunca más caminarás sintiendo que estás solo. El anciano sonrió con una ternura que abarcaba toda la historia de Mateo. Su orfandad, su hambre, sus miedos, sus noches de llanto. Cuando te humillen, añadió, recuerda este sendero. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda mi mirada. Cuando la pobreza quiera convencerte de que no vales nada, recuerda que yo mismo caminé contigo disfrazado de anciano cansado y que elegiste ayudarme. Mateo quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Solo pudo decir, gracias, por no haberme dejado solo, por no haberte olvidado de mí. Dios asintió. Tú tampoco te olvidaste de mí, cuando más necesitabas mirar solo tu propio dolor. Y ese tipo de corazón, yo lo honro. Entonces, la luz alrededor del anciano comenzó a desvanecerse suavemente. Fue como el ocaso de un día perfecto. Poco a poco, la figura se fue haciendo más simple, hasta cuando Mateo parpadeó, ya no lo vio. Solo quedaban el sendero, el río, el saco entre sus manos, y una paz en su pecho que nunca antes había sentido. Mateo regresó a su pequeña casa con el saco lleno y el corazón rebosante. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no comió rápido como quien teme que la comida se acabe. Comió despacio, agradecido, saboreando cada bocado como un recordatorio de que Dios había estado allí, en el mismo lugar donde tantas veces él creyó que solo había silencio. Al día siguiente, algo empezó a cambiar en su vida. Doña Rosa, la vecina, se acercó sorprendida. «Mateo, ¿de dónde sacaste tanta comida?», preguntó. El niño sonrió. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo explicar que había caminado con Dios disfrazado de anciano. «Trabajé, y Dios me ayudó», respondió simplemente. Ella lo miró a los ojos y vio algo distinto. Ya no era el mismo niño apagado. Había en él una fuerza tranquila, una luz nueva. Con el tiempo, algunos del pueblo comenzaron a notar que, a pesar de sus pocas cosas, Mateo siempre tenía algo que compartir. Un pedazo de pan para un vecino, una fruta para un niño más pequeño, una sonrisa sin palabras que me fortalece son como agua en el desierto. No son solo palabras bonitas para un momento de reflexión. Son una promesa real y tangible para cada instante de mi día. Tú no solo me pides que sea fuerte, sino que me ofreces tu propia fortaleza cuando la mía se ha agotado completamente. Mi fuerza humana es limitada y volátil. Un día puedo sentirme capaz de conquistar montañas y al siguiente apenas puedo levantarme de la cama. Pero tu fortaleza divina es constante, inagotable, siempre disponible para sostenerme. No depende de mis emociones cambiantes, mi nivel de descanso, mi estado de salud o mi situación externa. Es la misma fuerza que sostiene el universo, que mantiene los planetas en su órbita, que reúne a los átomos y maravillosamente está disponible para mí en este preciso instante. ¿Cuántas veces he intentado avanzar por mi cuenta, confiando en mis propias capacidades, solo para encontrarme frustrado y detenido? Hoy reconozco mi necesidad de esa fortaleza que solo tú puedes proporcionar. No es debilidad admitir que te necesito, es la mayor sabiduría. No es fracaso reconocer mis límites, es el primer paso hacia experimentar tu poder ilimitado, obrando a través de mi vida. Esta fortaleza divina que prometes no es solo para grandes hazañas o momentos heroicos. Es para cada aspecto de mi día, para la paciencia que necesito con mis hijos o compañeros de trabajo, para la disciplina que requiero en mis hábitos, para la amabilidad que quiero mostrar
incluso cuando estoy cansado, para la integridad que deseo mantener cuando nadie está mirando, para la perseverancia que necesito cuando quiero rendirme. Ayúdame a vivir con la verdad de que eres tú quien me fortalece. Que esta certeza transforme mi manera de enfrentar cada tarea, cada conversación, cada decisión que deba tomar hoy. Que cuando encuentre obstáculos, mi primer pensamiento no sea, no puedo hacer esto, sino, Dios me dará la fuerza para atravesar esto. Que cuando el cansancio llegue, no sea mi señal para rendirme, sino mi recordatorio para apoyarme más en ti. Te agradezco porque precisamente en los momentos en que me siento más débil, es cuando más puedo experimentar tu poder sosteniéndome. Cuando llego al final de mis recursos, encuentro el principio de los tuyos. Como le dijiste a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así ha sido a lo largo de la historia. Tus hijos e hijas más conscientes de su necesidad han sido a aceptar la verdad del poder divino de Jesús. La tentación de Jesús en el desierto, narrada en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11, Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, y Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, es otro pasaje crucial que destaca la autoridad de Jesús sobre el mal. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tiene hambre. El tentador se acerca y dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús responde, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lleva a Jesús a la ciudad santa y lo coloca en el pináculo del templo diciendo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dice, todo esto te daré, si postrado me adoras. Jesús le responde, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo deja, y he aquí que los ángeles vinieron y le sirvieron. Este pasaje no solo ilustra la resistencia de Jesús a la tentación, sino que también afirma su autoridad sobre Satanás y el mal. En Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, encontramos la historia de otro milagro de Jesús que demuestra su autoridad sobre los demonios y el mal. En este relato, Jesús deja la región de Tiro y Sidón, va hasta el mar de Galilea y entra en la región de Decápolis. Allí, un hombre sordo y con dificultad para hablar es traído a él, y la multitud suplica que Jesús ponga su mano sobre él. Jesús, apartándose de la multitud, lleva al hombre a un lugar apartado. Él coloca los dedos en los oídos del hombre, escupe y toca su lengua. Luego, mirando al cielo, suspira profundamente y dice, Efatá, que significa, ábrete. Inmediatamente los oídos del hombre se abren, su lengua se suelta y comienza a hablar claramente. La multitud maravillada exclama, Él hace todo bien, hace que los sordos oigan y que los mudos hablen. Este milagro subraya la autoridad de Jesús sobre la condición física y espiritual de las personas. La curación del hombre sordo y con dificultad para hablar es un signo tangible del poder de Jesús para restaurar completamente a aquellos que están bajo el dominio del mal. En Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17, encontramos el relato de la curación de una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en el sábado, donde un oficial romano, un pagano, dio aún más credibilidad a lo que Dimas ya creía. Estaba al lado del verdadero Hijo de Dios. Las palabras de Jesús y los eventos que siguieron a su muerte tuvieron un impacto profundo e inmediato en todos los presentes. La multitud, que antes se burlaba y escarnecía, ahora estaba en silencio, muchos de ellos contemplando la magnitud de lo que habían presenciado. Las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas fueron vistas como un signo de la ira de Dios y del luto celestial. Para Dimas, este momento marcó una transformación final en su viaje de fe. Estaba muriendo al lado del Salvador, y eso le trajo una paz indescriptible, incluso en medio del dolor físico excruciante.
el impacto de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo un impacto inmediato y profundo sobre todos los que estaban presentes. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchas tumbas se abrieron, resucitando santos que aparecieron a muchos en Jerusalén. Mateo 27, 51-53. Estos eventos sobrenaturales causaron gran temor y admiración entre los presentes, reforzando la creencia de que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Los que se burlaban ahora estaban en silencio, tomados por el temor de lo que habían presenciado. Muchos comenzaron a reflexionar sobre la injusticia de lo que habían hecho, y algunos se alejaron, golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz, con el corazón destrozado, pero fortalecida por la fe. Al lado de ella estaba Juan, el discípulo amado, quien había recibido de Jesús la responsabilidad de cuidar de ella. Sus lágrimas silenciosas eran un testimonio del dolor profundo que sentían, pero también de la esperanza en la promesa de resurrección. Para Dimas, la muerte de Jesús fue un momento de revelación final. Sabía que Jesús no era solo un hombre bueno, sino el propio Hijo de Dios. Se sentía profundamente transformado por esta experiencia, comprendiendo que había encontrado la redención. Aunque estaba sufriendo una muerte dolorosa, había una paz en su corazón que nunca había sentido antes. Sabía que, a pesar de sus pecados y de la vida que había llevado, había sido perdonado, y que la promesa de Jesús de estar con él en el paraíso era verdadera. El destino de Dimas. Aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre el destino de Dimas después de su muerte, las palabras de Jesús aseguraron su destino eterno. La promesa de «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23, 43, aseguró a Dimas que, a pesar de su vida de crímenes, encontraría redención y paz en el reino de Dios. Este destino es un testimonio poderoso de la gracia y misericordia de Dios, mostrando que la salvación está disponible para todos los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús. La historia de Dimas, sí. En Colosenses 3:5, Pablo es directo al decir: «Haced morir, pues, vuestros miembros terrenales, fornicación, impureza, pasión lasciva, deseo maligno y la avaricia, que es idolatría». Aquí, la avaricia es destacada como una forma de idolatría, mostrando que nuestros ídolos pueden ser tan sutiles como los deseos que gobiernan nuestros corazones. Volvamos a las páginas de Génesis. Vemos una lección crucial con la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. La humanidad, en aquel tiempo, eligió seguir un camino de orgullo y autoexaltación, decidiendo construir una torre cuya cima alcance los cielos. Este es el retrato clásico de la idolatría, el esfuerzo humano en alcanzar o incluso reemplazar a Dios. El Señor, al ver tal arrogancia, confundió las lenguas y dispersó a las personas, un recordatorio vívido de que nada debe intentar tomar su lugar. ¿Y cómo olvidar las palabras contundentes de los 10 mandamientos en Éxodo 23:5? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen esculpida, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Dios, a través de estos mandamientos, no está solo regulando la adoración religiosa, sino que está estableciendo un límite claro entre lo que es debido a Él y lo que no lo es. La advertencia es clara y directa, y su severidad es proporcional a la gravedad del error. La idolatría desvía el corazón humano de la verdadera adoración a Dios, llevándolo a una falsa sensación de seguridad y propósito. Es un pecado que, según la Biblia, provoca la ira de Dios, no porque Él sea tiránico, sino porque Él conoce el daño que tal pecado causa a nuestro espíritu y a nuestra relación con Él y con los demás. Sabemos que poseemos una capacidad de gobernanza. Génesis capítulo 6 nos dice que la sociedad se había vuelto tan impía y egocéntrica que Dios decidió comenzar de nuevo. Dios inundó la tierra, salvando solo a la familia de un hombre, Noé. Después del diluvio, la tierra comenzó a repoblarse y las personas aprendieron a cooperar unas con otras. Sin embargo, todavía fallaron en obedecer a Dios. La Torre de Babel nos da un símbolo significativo de la arrogancia de la humanidad. Génesis capítulo 11, versículos 1 a 9 relata: En aquel tiempo, todo el mundo tenía una sola lengua y un solo hablar. Cuando las personas migraron hacia el este, encontraron una llanura en Sinar y allí se establecieron. Dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien». Usaron ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero.
Luego dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre cuya cima alcance los cielos. Así, haremos un nombre para nosotros, y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor dijo: «Si como un solo pueblo hablando la misma lengua han comenzado a...». No es ausencia, no es indiferencia, es la preparación más profunda que un elegido puede vivir. Ese silencio que ahora sientes no significa que Dios se alejó, significa que ya te dio todas las instrucciones necesarias y ahora está esperando tu siguiente paso. Ese silencio duele, lo sé, duele porque estabas acostumbrado a sentir respuestas rápidas, señales claras, impulsos internos que te guiaban sin esfuerzo. Pero ahora todo parece detenido. Preguntas que no tienen eco, oraciones que no recibieron confirmación inmediata, intuiciones que quedaron en pausa. Y aunque tu corazón se inquieta, hay una verdad que tu espíritu necesita escuchar. Cuando Dios calla, es porque ya está actuando. Es en este silencio donde tu fe se fortalece, donde tu carácter se purifica, donde tu visión se aclara, donde el ruido del mundo se apaga para que puedas escuchar lo que antes no podías oír. Dios no quiere que camines por emociones, quiere que camines por convicción. No quiere que respondas a impulsos, quiere que respondas a propósito. Por eso te llevó a este punto donde dependes más de tu espíritu que de tus sentidos. Muchos elegidos abandonan en esta etapa porque creen que están solos, pero tú no estás solo. Tú estás siendo afinado, estás siendo templado, estás siendo probado en una de las pruebas más difíciles: avanzar sin escuchar, creer sin ver, sostenerte sin sentir. Y aunque esta etapa parezca pesada, es aquí donde tu alma se vuelve indestructible. Es aquí donde tu confianza ya no se basa en señales, sino en identidad. No temas este silencio. Abrázalo. En él se está formando tu propósito. En él se está alineando lo que pediste. En él se están moviendo piezas que tú no podrías mover por ti mismo. No malinterpretes esta pausa divina. No es distancia, es dirección. Porque cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando algo tan grande, que necesita que tu corazón esté completamente despierto cuando lo recibas. Cuando estás a un paso de tu propósito, la resistencia espiritual se vuelve más fuerte que nunca. No es casualidad, no es coincidencia, no es mala racha, es el enemigo intentando frenarte justo en el tramo final. Porque lo sabe, porque lo siente, porque ha visto el movimiento de Dios sobre tu vida y entiende que, si avanzas ahora, ya no habrá forma de detenerte. Por eso los ataques aumentan justo en este punto. ¿Has notado que pensamientos negativos aparecen sin previo aviso? Que la duda te toca la puerta cuando estabas seguro. Que viejas heridas intentan abrirse de nuevo. Que miedos antiguos regresan como sombras que creías superadas. No estás retrocediendo. No estás fallando. Estás siendo enfrentado por todo lo que quiere evitar tu ascenso. Cada duda es un obstáculo que intenta robarte claridad. Cada miedo es un intento de drenarte. Cada recuerdo doloroso es una trampa para que regreses a lo que ya superaste. Y aquí viene una verdad que tu espíritu necesita escuchar. Si te sientes mal, su boca, y asumió arrogantemente su propia dirección. Recibí la carta de manos de los mensajeros y la leí. Luego subí a la casa del Señor y la extendí ante el Señor. Oré ante el Señor y dije: «Oh Señor, Dios de Israel, que está entronizado por encima de los querubines de la arca y del templo, usted es el Dios, usted solo de todos los reinos de la tierra, usted hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, incline su oído y escuche. Señor, abra los ojos y vea. Escuche las palabras de insulto de Sennacherib, que él envió para insultar y desafiar al Dios vivo. Es verdad, Señor, que los asirios han devastado las naciones y sus tierras, y arrojado sus dioses al fuego, pues no eran dioses reales, sino solo obra de las manos de los hombres, madera y piedra, por eso pudieron destruirlos. Y ahora, oh Señor nuestro Dios, por favor, sálvenos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan, sin duda alguna, que usted, oh Señor, es Dios». Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió un mensaje para mí diciendo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, he escuchado su oración sobre Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La hija virgen de Sión lo ha despreciado y se ha burlado de usted. La hija de Jerusalén ha sacudido su cabeza detrás de usted, a quien ha insultado y blasfemado, contra quien ha levantado su voz y altivamente ha levantado sus ojos, contra el Santo de Israel. A través de sus mensajeros ha insultado y desafiado al Señor,
y ha dicho orgullosamente: con mis muchos carros he subido a las alturas de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus elegidos cipreses. Entré en sus moradas más lejanas, su bosque más denso. Cavé pozos y bebí aguas extranjeras, y con la planta de mis pies sequé todos los ríos de la región baja de Egipto. ¿No ha oído?, pregunta el Dios de Israel. Hace mucho tiempo lo hice. Desde tiempos antiguos lo planeé. Ahora lo he traído a pasar para que usted, rey de Asiria, sea mi instrumento para transformar ciudades fortificadas en montones de ruinas. Por eso, sus habitantes eran impotentes. Estaban conmocionados en espíritu y avergonzados. Eran como plantas del campo, la hierba verde, como la hierba en los tejados, quemada antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco su asiento, oh Sennacherib, su salida, su entrada y su furia contra mí. Por causa de su furia contra mí, y porque su arrogancia y autosatisfacción han llegado a mis oídos, pondré mi anzuelo en su nariz y mi freno en sus labios, y lo haré volver a Asiria por el camino que vino. Entonces este será la señal para usted, Ezequías. Este año comerá lo que crece por sí mismo, en el segundo año lo que brota espontáneamente, y en el tercer año sembrará y cosechará, plantará viñas y comerá sus frutos. Los sobrevivientes que quedan de la casa de Judá nuevamente echarán raíces abajo. Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Las palabras de David, llenas de fe, no solo lo fortalecieron, sino que también inspiraron a todo el ejército de Israel. Estas historias bíblicas nos muestran que las palabras de fe y aliento tienen el poder de transformar cualquier situación, sin importar cuán desafiante pueda parecer. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas hoy? Primero, debemos llenar nuestros corazones con la palabra de Dios, para que nuestras palabras sean un reflejo de su verdad y poder. Como dijo Jesús en Lucas, capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Además, debemos ser intencionales en hablar palabras de aliento y fe en las vidas de quienes nos rodean. En momentos de duda o dificultad, nuestras palabras pueden ser un faro de esperanza y fuerza. Debemos seguir el ejemplo de Pablo, que en sus cartas constantemente edificaba y animaba a las iglesias, incluso mientras enfrentaba persecuciones y dificultades. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La práctica de la gratitud también es un aspecto importante de las palabras de aliento. Cuando expresamos gratitud, no solo a Dios, sino también a las personas a nuestro alrededor, creamos un ambiente de positividad y apoyo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos recuerda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En nuestro recorrido por el poder de las palabras según la Biblia, nos damos cuenta de la importancia de hablar con sabiduría y amor. Pero, para que nuestras palabras realmente reflejen el carácter de Dios, es esencial que guardemos tanto nuestra boca como nuestro corazón. Lo que decimos es un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Por lo tanto, nuestra primera tarea es cuidar de nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos enseña que nuestro corazón es la fuente de todo lo que hacemos y decimos. Por lo tanto, debemos protegerlo de todo lo que pueda contaminarlo o desviarlo del camino de Dios. Para ilustrar la importancia de guardar el corazón, consideremos la historia de Daniel. En el libro de Daniel, pero la fe es creer que Dios está trazando ese camino para nosotros, aunque no podamos verlo en este momento. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando sientes que no hay señales claras o que el camino está lleno de obstáculos? En primer lugar, sigue orando. La oración no solo es un acto de pedir, sino un acto de confianza, de poner en las manos de Dios nuestras preocupaciones y dudas. Además, sigue caminando.
No te detengas por la falta de claridad. Sigue avanzando, sabiendo que Dios ya ha preparado el siguiente paso. Cuando llevamos un tiempo esperando y no vemos resultados, es normal que la tentación de tomar atajos aparezca. Empezamos a pensar, tal vez si hago esto de otra manera, podré acelerar las cosas. O, ¿y si trato de hacerlo a mi manera? Es esa desesperación de querer ver resultados que nos puede llevar a salirnos del plan de Dios y tomar decisiones que, aunque parezcan buenas en el momento, nos alejan de lo que Él tiene preparado para nosotros. Esta tentación de tomar atajos no es nueva, y probablemente todos hemos caído en ella en algún momento. Queremos respuestas ya, soluciones inmediatas, y cuando vemos que la bendición no llega en el tiempo que esperamos, pensamos que tal vez podemos ayudar a Dios a que las cosas sucedan más rápido. Pero la verdad es que cuando tratamos de forzar algo fuera del tiempo de Dios, casi siempre termina mal. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero cuando pasaron los años y no veían el cumplimiento de esa promesa, empezaron a dudar. En vez de seguir esperando el tiempo de Dios, decidieron tomar un atajo. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar, pensando que esa sería la forma de cumplir la promesa de Dios. Pero ese atajo solo trajo complicaciones, dolor y confusión. No fue hasta que decidieron confiar plenamente en el tiempo de Dios que finalmente recibieron la promesa de Isaac, el hijo que Dios les había prometido desde el principio. Este ejemplo nos enseña algo muy importante. Los atajos pueden parecer una solución rápida, pero no llevan a la verdadera bendición. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Lo que Él ha dicho que hará, lo hará. A veces, en nuestra impaciencia, creemos que podemos acelerar el proceso, pero en realidad, solo estamos complicando las cosas y alejándonos del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Además, cuando tomamos atajos, nos perdemos del crecimiento que Dios quiere producir en nosotros durante la espera. El tiempo que pasamos esperando no es solo un tiempo de inactividad, es un tiempo de preparación. Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos para que cuando la bendición llegue, estemos listos para recibirla y para manejarla de la mejor manera posible. Es como cuando entrenas para una maratón. No puedes simplemente saltarte las semanas de entrenamiento y esperar correr la carrera completa sin cansarte o lastimarte. El proceso de entrenamiento es lo que te prepara para el gran día.